Y ahora sí, si lo muestro, ahora sí me lo ordenó por el legajo. B, J, M, R, S, Z. ¿Ven? Ahí lo ordenó bien. Eso es muy importante, es decir, cuando ustedes crean un índice, los índices, los más comunes que vamos a usar nosotros, podemos crearlo normal, que significa que los valores se pueden repetir, es el valor por defecto, si no ponen nada, fíjense cuando yo lo creé sobre nota 1, que lo creé, no tuvo ningún problema, no dio ningún error, lo puedo crear. Ahora, cuando yo quiero crear un índice candidato, que significa que los valores no se repitan, y bueno, si lo hago sobre un campo cuyos valores se repiten, me salta ese famoso error de se infringe la unicidad del índice. Entonces, la pregunta que yo les hacía antes, le pregunté, ¿cuántos índices puedo tener yo sobre una tabla? Y ustedes muy bien dijeron, bueno, puedes tener muchos, ¿sí? Muchísimos. Y ahora mi pregunta es, ¿cuántos índices puedo tener activos sobre una tabla? Profe, disculpe, una consulta. Sí, Cuando quiero crear el índice candidato me dice que el archivo debe estar abierto exclusivamente. sí, ¿A qué se refiere eso? Disculpe. eso pasa cuando está abierto 2 veces el archivo o cuando lo abrís le tenés que decir que lo abra de modo exclusivo. Si querés a lo último de la clase lo vemos. Ok, gracias. Fíjate no tenerlo abierto 2 veces el archivo en otro lado o 2 fox abiertos o algo por el estilo. Bueno. Entonces, va de nuevo la pregunta. ¿Cuántos índices activos puedo tener en una tabla? Uno solo. Uno solo. ¿Sí? Uno solo o ninguno. Puedo tener ningún índice activo, como nos pasaba al principio, y como si yo hago acá set order to, y no le pongo ningún índice, ¿sí? Fíjense acá en mi ventanita de sesión que me muestra el estado de la memoria todo el tiempo, tabla 1 apareció sin nada, desapareció la flechita. Si yo hago set order to sin ningún índice, significa sacame todos los índices, mostrámelo en el orden en que se fueron agregando los datos a la tabla. O puedo activar uno, ¿cuál? El que yo quiera, pero a lo sumo puedo tener uno activo. No puedo tener 2 índices activos. Y entonces, ¿cómo hago si quiero ordenar por 2 columnas? Bueno, es lo que hicimos antes. Tengo que ordenar, tengo que crear un índice, una expresión de índice que me concatene de alguna manera los campos que yo quiero, ¿sí? Para que se muestren en el orden que yo quiero. O sea, tengo que crear yo esa expresión de índice. Y puedo mezclar un campo. Fíjense que yo creé una expresión de índice sobre un campo apellido, que era numérico. Después creamos el apellido nombre, es decir, era concatenación, perdón, un campo apellido que era carácter. Después creé la concatenación de apellido y nombre, que eran los dos tipos carácter. Y después lo hice sobre nota 1, que es un campo de tipo numérico. O sea que lo puedo hacer, el índice puede ser un valor de un campo numérico, un valor de un campo carácter, concatenación. ¿Y qué pasa si yo quiero concatenar un numérico con un carácter? Y bueno, tendré que pasar ese dato numérico a una cadena de caracteres que interprete ese valor numérico como una cadena de caracteres utilizando la función que vimos en la primera clase, ¿sí? La función str. Lo paso, eso me va a hacer que el número sea interpretado como una cadena de caracteres, y una vez que he interpretado como una cadena de caracteres, puedo concatenarlo con otra cadena de caracteres y creo así la expresión de índice que yo necesito. Siempre tengan en cuenta cuando manejan los índices que, aunque ustedes no los vean, puede haber espacios en blanco, ¿sí? En apellido, en nombre, en los campos de tipo carácter, digamos, puede haber espacios en blanco y por ahí eso genera un problema. Puede decir, ¿por qué me aparece antes, no sé, Julián que Anacleto? Y bueno, porque a lo mejor hay un espacio en blanco y el espacio en blanco está antes que la A y entonces aparece antes Julián que Anacleto. Entonces, a la hora de crear esos índices, está bien o deberían
tener precaución y en cualquier caso usar las funciones que limpian los espacios en blanco, como trim left, trim all, ¿sí? Trim right, y todas esas funciones que limpian los espacios en blanco, y ya con eso están seguros de que no hay un espacio ahí que les va a molestar en lo que ustedes quieren hacer. Otra cosa que quería mostrarles, fíjense que yo hasta ahora, todo el tiempo, les digo, bueno, y fíjense lo que hay acá en la tabla, y eso lo hago a través del examinar, y le mostré al principio que también se puede hacer a través de un browse. ¿Sí? Y browse tiene muchas opciones. Si ustedes ponen browse, fíjense todas las opciones que tienen muchísimas opciones, pero una que resulta útil, sobre todo cuando la tabla tiene muchos campos, y a lo mejor hay un montón de campos que son o muy largos, o hay información que prácticamente para todos es vacía, o hay información que en este momento no les interesa, pueden hacer un browse solo de los campos que quieren ver, ¿sí? Y eso se hace a través de la opción Fields, es esta la primera opción de todas. ¿Sí? Ustedes con Fields le dice cuáles son los campos que quieren ver. Es decir, por ejemplo, acá, no sé, a mí no me interesa el legajo, me interesa solo el apellido. Acá en la ayuda, como ven, dice Field List. Cuando es una lista, siempre es igual para todos los comandos, son los campos separados por comas, ¿no? Entonces, no sé, quiero ver el apellido y la nota 1. Solo eso. Entonces, me quita todos los otros campos y solamente me muestra los campos que yo le pido. Eso es útil, como les decía antes, cuando tienen o campos que son muy grandes y entonces tienen un desplazamiento, le va a poner una tabla súper ancha o tienen que achicar la tabla o se tienen que ir moviendo con la barra de scroll abajo, o tienen muchísimos campos, o simplemente, como les decía, son campos que no les interesan. Entonces tienen esta opción para mostrar solamente los campos que quieren. Otra opción que vieron algo con Inés, yo no sé si ella se lo alcanzó a mostrar. Ustedes hicieron, ¿cómo calculo? Por ejemplo, acá tengo nota 1. ¿Cómo calculo la nota máxima, digamos? ¿Cómo hago para saber cuál es la nota máxima entre todos los alumnos que están en mi tabla? Con la función calculate. Muy bien, excelente. Calculate, y que sería la opción max. CNT. Calcular el máximo. El máximo necesita que ustedes le digan el campo, porque en este caso, por ejemplo, tenemos nota 1 y nota 2, o sea, podría interesarme el máximo del campo nota 1 o el máximo del nota 2, o el máximo de, no sé, de nota 1 más nota 2 dividido 2, tipo un promedio o algo así. Pero bueno, supongamos nota 1. Calcular el máximo de nota 1 y me lo saca acá por pantalla, digamos, en la parte de lo que sería arriba de la consola. Máximo de nota 1 es 10, o sea, hay al menos un alumno que se sacó un 10. Si bien esto está bien cuando están mirando los datos, analizando los datos, qué sé yo, dentro de un programa que les muestre por pantalla así una nota, un valor, realmente no les sirve para mucho, digamos, porque ustedes quieren que eso se muestre, o sea, o quieren usar ese dato en algo más, o quieren que se muestre, no sé, en un botón, o en un cuadro de texto, o en un live, en una etiqueta, o lo que sea. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, yo puedo hacer el Calculate Max. En general, ustedes lo van a hacer Calculate Max to, y le dicen a una variable que lo quieren guardar. O sea, calcularme el máximo y guardármelo en A. Entonces, si yo ahora muestro A, ¿sí? Me muestra el valor 10, y eso es lo útil para ustedes. O sea, guardaron ese valor máximo que necesitaban en una variable, y bueno, ahora, ya que la tienen en la variable, lo pueden usar en cualquier lado. Pero, sin embargo, fíjense
que cuando yo hice así, lo guardé en A, lo voy a hacer de nuevo, otra vez me lo mostró por pantalla, ahí arriba, y eso, si ustedes tienen un formulario o algo así, puede llegar a ser molesto, porque le aparece en cualquier lado. Entonces, hay una opción que es Set Talk Off. Set Talk Off. Si ustedes activan eso, cuando hacen los cómputos con el Calculate, lo pueden hacer perfectamente y no se los muestra por pantalla. ¿Ven? Es un detalle, pero resulta molesto si ustedes están haciendo un programa con formularios, con botones, con cuadros de texto, etiqueta, qué sé yo, y dentro de su programa hacen un Calculate Max y lo ven ahí arriba, se le empieza a llenar el programa de esos mensajes de los resultados del Calculate. Entonces, con esta opción Set Talk Off lo sacan. Y bueno, obviamente, si lo quieren volver a ver por pantalla, Set Talk On, lo vuelven a activar, ¿no? Entonces yo les dije, bueno, filtramos a través del Fields, filtramos columnas, es decir, puedo elegir un número reducido de columnas para mostrar. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero... no quiero reducir columnas, sino que quiero reducir filas? Es decir, no quiero que me muestre todos los registros que están en la tabla 1. Quiero que me muestre solo algunos registros que cumplen con una condición. Por ejemplo, ahí calculamos el máximo. ¿Está bien? Nos dijo que el valor máximo de la tabla 1 es 10. Pero sin embargo no sabemos quiénes son. ¿Quiénes son los que se sacaron 10? ¿Cómo hago eso? Yo ya lo tengo guardado en una variable. Fíjense, yo pongo A y sé que el valor es 10. ¿Está bien? Ya lo tengo en una variable. Ahora, ¿cómo muestro los registros de la tabla 1, pero solo los que tienen 10? ¿Cómo hago eso? Primero, la más fácil. ¿Cómo hago para mostrar elementos de una tabla? Lo venimos haciendo todo el tiempo. Browse, ¿verdad? Browse. Perfecto. Browse. ¿Sí? ¿Y cómo hago para que no me muestre todos los registros, sino algunos que cumplen con una condición? Con un for. Exactamente, muy bien, con un for. Y eso, recuérdenlo, porque para todos los comandos funciona igual. ¿Está bien? No quiero que me muestres todo. Quiero que me muestres solo para aquellos que cumplen con esta condición. No quiero, no quiero que me borres todo. Quiero que me borres solamente para aquellos que cumplen con esta condición. O sea, siempre les puedo agregar a los comandos condiciones. Entonces, en este caso, si yo quisiera que me muestre las notas, o sea, quiénes fueron estos chicos de la nota 1 que se sacaron un 10, ¿cómo haría? Browse for, ¿sí? Mostrame solamente para los que la nota 1, ¿sí? Fue igual a A. Podría poner 10, pero ya que lo tengo en una variable, uso la variable, ¿no? Entonces, mostrame para nota 1 igual a 10. ¿Está bien? Me lo muestra y me lo filtró. ¿Está bien? Y así como primero filtré en columna y después filtré en fila, obviamente puedo hacer la combinación y filtrar en fila y en columna, ¿no? Puedo poner un fields y a lo último un for. Pero estos son, acá me está mostrando quiénes son los 3 alumnos que se sacaron 10. Si no, tendría que hacerlo a mano, o sea, tendría que hacer un browse, e ir buscando. Si tengo la suerte de tener activado nota 1 y que se me haya ordenado por nota 1, y bueno, iré abajo y me fijaré quiénes son los que tienen 10. Y en este caso, que no tengo activado ningún índice, fíjense que acá no hay ningún índice activado en la sesión de datos, y bueno, tendré que ir uno por uno viendo, mira, acá hay uno que tiene un 10, acá está el otro, y bueno, y acá está el otro. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso le va a resultar bastante interesante. Otra cosa, a ver, vamos a activar... Perdón, Sí. una pregunta. A mí no me quedó claro cómo activar el índice. Set, justamente lo que voy a hacer ahora, set order to, y le pones el nombre del índice. Cuando pones set order to, en general, si le está funcionando todo bien, le aparecen cuáles son los índices que tienen creado. Y podés elegir Listo. el 1, el 2, el 3 o el nombre. Listo, gracias. ¿Bien?
Bien, yo quiero nota 1. O sea, ordeno por nota 1. Como les decía. A ver, si voy acá, ahí me lo mostró, ya está activado nota 1, hago un examinar. ¿Sí? Nota 1, me los ordenó, acá están los 3 de 10, como le dije antes, bueno, si tengo la suerte de tener un índice por nota, puedo ir a lo último, son estos 3. Estoy al final de la tabla, ¿está bien? Muy bien, entonces, algo que suelen hacer es esto, voy acá abajo. ¿Para qué sirve este comando? Regno. Vamos, ustedes estudiaron los comandos, ¿para qué sirven? Te muestra dónde está el puntero. Te muestra, ojo con eso, te muestra cuál es el registro activo, el número del registro activo. ¿Está bien? Yo hago regno. ¿Sí? Fíjense que me muestra 20. Me dice, mira, es 20. Es 20 acá. El registro activo es 20. Ah, genial. A ver, voy a ver la tabla. Examinar. Pero, ¿cómo 20? Si acá me está diciendo que hay 32 elementos. Y me dice 20 de 32. O sea, estoy disparado en el registro 20 de 32. Entonces estoy al final de la tabla. ¿Cómo que 20? Si yo cuento, este es el número 32. No 20. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué me dice 20? Si ustedes me dicen que es el registro activo. ¿Por qué me aparece 20 y no 32? Por el legajo, ¿no es? ¿Qué sería por el legajo? A ver. Se dice la ¿Puede ser? posición física real, no la ordenada bajo el índice. Exacto, exacto, exactamente, es eso. Esa es el regno da la posición del registro física. O sea, este se cargó en la posición 20, entonces por eso regno da 20. Si yo le saco, vamos a sacarle el set order to, le saco todo, le saco los índices, no tiene índices, vamos a examinar de nuevo. ¿Sí? Fíjense, ahora sí, yo estoy parado en el mismo de antes, que era el último de todo, el que tenía 10, y ahora sí me muestra, sí, acá sí, este es el 20, 1, 2, 3, 20. Ahora sí. Y ojo con eso del regno, ojo porque tienden a usar, no, tengo que sacar el máximo de una tabla, el máximo valor de una tabla. Lo ordeno y me voy a lo último y hago regno y que me dé el valor. Ojo con eso. Eso vale siempre y cuando esté ordenado por... tengo un índice con lo que ustedes necesitan. No es una buena forma. En general, eso de que te dé el número de registro no se usa o se usa muy poco. ¿Por qué? Bueno, porque justamente ese es el chiste de las tablas. El chiste de las tablas es que uno mete datos, saca, vuelve a meter otro, saca, vuelve a meter, modifica, ¿y en qué orden está? No importa en qué orden está. Puede estar primero, puede estar último, no me importa porque yo no voy a ir, no voy a decirle, dame el dato de la posición 5, porque después de tantos cambios, qué sé yo en qué posición está. ¿Está bien? Siempre voy a usar alguna otra manera para intentar encontrar el valor que necesito, independientemente de la posición donde se encuentre. Por ejemplo, si quiero sacar el valor máximo, uso el Calculate Max, que me da el máximo. Bueno, eso es algo que quería contarle porque es algo que suelen fallar en los exámenes, ¿sí? Suelen usar el regno en lugar de una función de un calculate con un máximo, un mínimo o algo por el estilo. Bueno, un poco para que ustedes puedan seguir avanzando. Por ejemplo, si yo hago acá, ustedes tienen ahí en uno de los ejercicios de la práctica 1, dice que para convertir, les pide que armen un programita que les permita convertir
de grado Celsius a grado Fahrenheit. ¿Está bien? Y le dice que si ustedes tienen un valor en grados Celsius, ¿sí? Un valor C en grados Celsius, y lo multiplican por 9/5, lo multiplican por 9/5 y le suman 32, esto da el valor, ¿sí? Esto le daría el valor en Fahrenheit. ¿Sí? Es decir, si yo quiero saber cuántos grados Fahrenheit son, no sé, 35 grados Celsius, hago esta cuentita y me dice, ¿sí? Ven acá arriba, es 95, o sea, 31 grados centígrados Celsius son 95 grados Fahrenheit. Uy, esto está bueno porque justo yo necesitaba hacer un cálculo tengo los datos en grados Celsius y los quiero en Fahrenheit, así que me viene bien. Digo, bueno, y mi segundo registro lo tengo en 37. A ver, en 37, ¿cuánto es? Es 98.6. Se dan cuenta que si ustedes tienen una lista de 100 valores Celsius que tienen que convertir a Fahrenheit, se van a volver locos, tienen que estar cambiando todo el tiempo ahí los valores y tienen que escribir todas las veces el mismo código. Está bien, acá pueden ir para arriba y modificar, pero en otro caso puede que no sea así. Entonces, ustedes aprendieron que cuando hay un código que se repite a lo largo de un programa o lo tienen que usar muchas veces, ¿qué hacen? Lo encapsulan en una función. En este caso, es una función típica, digamos, ¿no? Ustedes encapsulan ese código dentro de una función y después simplemente llaman a la función y se olvidan. Eso está ahí encapsulado. Si encuentran, por ejemplo, algo que permita calcular con más precisión aún, ¿sí? los grados Fahrenheit, yo no sé si esto es una aproximación, la verdad que no lo estuve viendo, pero si esto es una aproximación de cómo, creo que no, creo que es exacta, pero si fuese una aproximación, o si encuentran alguna forma mejor de calcular de grados Celsius y grados Fahrenheit, y eso está guardado dentro de una función, significa que eso está encapsulado. Si ustedes dentro de su código lo usaron 20 veces, pero no encontraron una forma mejor de hacerlo, y bueno, lo modifican en la función y no tienen que ir a cambiarlo 20 veces en su programa. Lo modifican dentro de la función y para el resto de su programa es transparente, porque llama a la función, ustedes lo cambiaron en un solo lugar y funciona para todos los lados donde lo haya usado. Entonces, vamos a ver eso, cómo crean ustedes una función. Creo que no lo vimos, no me acuerdo si yo les mostré algo o Inés, pero se los muestro ahora. Tienen el proyecto, van a código, ¿sí? A la solapita de código, o bueno, en todos también pueden hacerlo acá a través de código, si no van directamente ahí más rápido a la solapita de código, ¿sí? Y en programas le dicen nuevo, yo ya tengo uno acá, creo uno nuevo que se llama Program 1, van a ver, le doy doble clic, y ya creé la función. Bueno, podemos crearla de nuevo. Sí, ahí no tengo nada. Ustedes ponen nuevo, o bueno, vamos a hacerlo bien, vamos a eliminarla. Ahí está, bueno. Listo, no tengo nada. Voy a crear acá la función. Function, convertir. ¿Qué le voy a pasar a mi función de convertir? O vamos a ponerle convertir a F, convertir a Fahrenheit. Le voy a pasar el dato de los grados Celsius, grados, y la función termina, como bien saben, en fun, empieza en function y termina con en fun, y acá le voy a decir entonces que mis grados Fahrenheit son mis grados Celsius por 9/5 más 32. Y que tiene que hacer mi función para que sea realmente una función, tiene que devolver el valor que yo necesito. Retorna el valor en Fahrenheit, es decir, me pasa el grado, hago el cálculo, lo guardo en una variable que se llama far y retorno esa variable. Lo guardo, lo cierro, y ahora tengo que decirle a Fox que yo creé una función dentro de mi archivo de programa y que la voy a usar esa función. Si yo no le digo dónde está mi archivo de programa,
no va a saber, no va a saber dónde la tiene que buscar. Entonces, eso se hace a través de un comando que, así como antes usamos el set default, este se llama set procedure to, y acá le tienen que decir cómo se llama su archivo de programa. En mi caso se llama, como ven ahí arriba, prog1. Los archivos de programa siempre tienen la misma extensión, son .prg. Y si hicieron el set default, como yo les recomendé al principio, lo va a guardar en el mismo directorio en donde tienen el resto de los archivos. Le digo que lo use. Con esta instrucción, entonces le estoy diciendo, mirá, yo creé funciones, las crea dentro de mi archivo prog1.prg. Si voy acá, a ver, escritorio, creo acá, 2024, clase 2024, acá, parte 1, acá, ahí está. prog1.prg, este es el archivo que creó. Y ahora con el set procedure, si no le da ningún error, significa que encontró ese archivo. ¿Y cómo llamo a una función? Directamente a través de su nombre, igual que lo hacíamos en C. ¿Cómo se llama? Convertir a F. Entonces acá le digo, a ver, convertir a F 35, ¿sí? Y da 95, que era lo mismo que no había dado antes. Entonces ahora sí, convertir a F 37. Y de esa manera crean una función. Pueden, acá lo estoy sacando por pantalla, podría guardarlo en una variable. Convertir a F22. Convertir a F22, lo estoy guardando en la variable B, y ahora muestro la variable B, 71.6. Podría simplificar inclusive acá el código. Acá lo guardé en una variable y después la retorné. Podría evitarme esta variable acá y evitarme esto acá y directamente hacer el return. Que haga el cálculo y lo retorne directamente. Me ahorré una variable, ¿sí? Para nosotros no es nada, no buscamos que hagan esto, pero lo que les quería mostrar es que lo guardo, lo cierro. Siempre que hagan eso, siempre que modifiquen el contenido de sus programas, de sus funciones, sus procedimientos, siempre les conviene volver a decirle set procedure to. Con eso se garantizan de que Fox volvió a leer toda la lista de programas y tiene el código actualizado. Entonces, ahora voy a hacer lo mismo, convertir a 37 y 98.0. Entonces, de esa manera crean una función. Tienen que crear en la parte de código un archivo, les va a pedir un nombre y las funciones que creen. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito crear otra función más, digamos? O una función que ahora calcula, no sé, la transformada de Fourier. Tengo que crear otro archivo acá nuevo que se llame program2. No, lo pueden poner todo uno bajo el otro. ¿Está bien? Esto lo organizan ustedes de la mejor manera que crean. No sé, si su programa es muy grande y tienen, no sé, es un programa que usa muchas funciones matemáticas, no sé, crearán un .prg que se llame funciones matemáticas.prg, y si su programa también hace muchas cosas con procesamiento de texto, y bueno, crearán otro archivo de programa que se llame procesamiento de texto.prg, y adentro puede tener 10 funciones, una bajo la otra. Yo creo otra función acá, function, nada, que no recibe nada, y lo único que hace en fun, hace un message box que dice hola.
guardo, nada, no se llama nada, le digo que lo actualice y llamo acá a ver nada, ¿sí? Ah, bueno, no puedo usar un message box porque es del formulario. Bueno, no importa. No sé, devuelve 4. Return 1, es la función, vamos a ponerle función constante. Función constante devuelve 1. Lo cierro. Llamo a nada, o vamos a hacer así, nada. A ver, no sé por qué esto no me están dando. A ver. Le cambiaste el nombre, profe, a la función. Sí, perdón. Constante se llama, perdón. Bueno, ese es el error de constante. Si ven acá apareció el 1. ¿Sí? Bueno, me confundí, ahí le había cambiado el nombre. Pero bueno, ese error también suele suceder que les empieza a tirar, che, no, es raro el error, porque fíjense, si yo pongo nada, ¿sí? Me dice como el archivo nada PRG no existe, o sea, como que yo estoy intentando llamar a mi archivo de programa que se llama nada PRG, cuando en realidad estoy tratando de llamar a una función, entonces el error es raro, pero bueno, ténganlo en cuenta si les pasa. Es que no encuentra la función esta a la que ustedes están llamando. Bueno, entonces tienen la función, la pueden llamar y ahí lo que les pide en el ejercicio es que creen un formulario y eso como lo hacen, bueno, así como creamos desde código, puedo ir a documento, formularios, yo acá ya lo tengo creado, ¿sí? Van a nuevo, crean un formulario nuevo, acá yo ya lo tengo creado para hacer un poco más rápido, porque esta parte creo que la pueden hacer tranquilamente. Agregué 2 cuadros de texto y un botón en el medio. Lo único que hice sobre los cuadros de texto, si vamos a propiedades, si vamos al campo value, ¿sí? Lo puse en 0. ¿Para qué hago esto? Y bueno, para que sepa que dentro de este cuadro de texto yo pretendo ingresar números. Hice lo mismo con el text2. Si vamos a la propiedad value, ¿sí? Está en 0. Aparte de eso, lo único que cambié fue cuestiones estéticas como el font size, por ejemplo, para el tamaño de la fuente. Font size lo puse a 24 para que se viese más grande. Pero nada más que eso. O sea, el font size y el value lo puse en 0 para que sepa que en este cuadro de texto voy a cargar un valor de tipo numérico. Y en el botón hice doble clic y le escribí el código. ¿Qué significa este código? ¿Yo qué quiero hacer con mi formulario? Yo quiero que el usuario ingrese texto acá, donde dice text1. Fíjense cómo se vería esto, ¿no? Yo quiero que el usuario ingrese un valor acá, que es un valor en grados centígrados, por ejemplo el 35, apriete el botón y acá me muestre el resultado del cálculo este. Entonces, ¿cómo sería? Este botón de acá se llama text2. Entonces, como una variable, digamos, ya yo quiero que mi form es todo el formulario. Cuando yo haga mi form, vamos a hacerlo directamente. Vamos a borrar todo. This form, punto. Me muestra todas las cosas que hay dentro de mi formulario. Entonces, deberían estar el text1 y el text2, ¿sí? Porque el formulario es un control contenedor que puede tener otros controles dentro. En este caso tiene 2 cuadros de texto y un botón. Entonces le digo, bueno, de mi formulario, el text1, punto. Y otra vez me dice, bueno, mira, del text1 tengo todas estas propiedades, métodos y eventos que tiene el text1. ¿Qué querés hacer? No, yo quiero que su valor value, es decir, lo que va a mostrar, sea igual
¿sí? ¿A qué cosa? Perdón, estoy haciendo al revés. Yo no quiero yo quiero que se muestre acá, no acá. Entonces, text 2. Este es el texto que quiero que cambie. Y el dato lo voy a tomar del text 1. Entonces, thisForm.text2.value quiero que sea igual a qué cosa. ¿Cómo se llamaba mi función acá que había puesto? Convertir. Se llamaba convertir a f. Convertir a f y le tenía que pasar un valor. Entonces, digo que el valor que se va a mostrar en este cuadro de texto es igual a convertir a f. ¿Y de dónde voy a sacar el...? Antes se lo estaba pasando a mano, le ponía 35, pero ahora no quiero que pasárselo a mano, porque el usuario ya lo ingresó. Entonces, ¿cómo tomo este valor que el usuario ingresa acá? Bueno, igual que acá. Sería thisForm.text1.value, es decir, el valor que escribe el usuario en este cuadro de texto. Y eso es todo el código. Lo cierro, lo ejecuto, deseo guardarlo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si el usuario ingresa acá 35, ¿sí? El resultado se lo muestra de este lado. Bueno, Profe, ¿podés poner la fórmula de nuevo? Sí. Bueno, ahí les pide que hagan algunas cosas más. ¿Eso me preguntaba o la fórmula acá del programa? Sí, esa. Bien. Gracias. Nada. Les pide que hagan más cosas, ¿sí? Después ustedes, obviamente este programa está muy feo, ustedes lo pueden hacer muchísimo mejor que yo, le agregan acá grados Celsius, acá le agregan grados Fahrenheit, y acá a la flechita le pueden poner convertir o algo por el estilo, y lo pueden completar poniendo una flechita en el otro sentido, que si el usuario ingresa los grados en Fahrenheit y aprieta la flechita, hace la conversión a grados Celsius y la muestra en este otro cuadro de texto. Y básicamente con esto y algún que otro lo pueden hacer con un solo botón de convertir, que si escribe acá se le muestra acá, o si escribe acá se le muestra acá, o pueden hacer dos botones y el código es básicamente lo mismo que esto, pero al revés. O sea, el valor del texto 1 va a ser el convertir. Ahora van a tener que crear otra función que sea convertir a centígrados. Y bueno, tendrán que cambiar la fórmula esa. Pero bueno, está todo escrito ahí. Pueden completarlo y con esto creo que pueden completar tranquilamente toda la práctica 1. La idea es que trabajen, que lo hagan, que completen la práctica 1. En la práctica 1 hay un ejercicio donde tienen una barrita de desplazamiento también con esto de convertir, donde suben y bajan, y ustedes van a ver que en la barra de herramientas, en el control de los formularios que tienen, no la tienen acá. Bueno, eso no se compliquen. Si tienen ganas de resolverlo, que me parece muy bien, pongan un botón para arriba y un botón para abajo y nada más. Ya vamos a ver cómo agregar un control si no les aparece acá. Jorge se los va a mostrar o yo, no sé. Es un objeto LED, ya lo van a ver. Pero no se compliquen con eso, no es la idea. Con eso pueden completar la práctica 1. Bueno, y ahora voy a hacerles un ejercicio de la práctica 2. ¿Sí? Yo acá voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a cerrar todo acá. Close all. Voy a hacer un borrar acá. Voy a hacer un clear para que me borre allá, para que quede todo en 0. Muy bien, hago un set default to. Arranco como arrancamos hoy. Set default to parte 2. Eso lo pongo por defecto. Fíjense que ahora yo cuando abro, ya me abre en la parte 2 el proyecto que tengo creado, que es lo que ustedes deberían hacer, crearlo de entrada. Bueno, este es el ejercicio 3 de la práctica 2.
Fíjense, yo acá incorporé 2 tablas libres que ustedes las tienen ahí para... no sé, a ver, no quiero mentirles, no sé si está para bajar, a ver si está acá. Bueno, son estas tablas que tienen que crear. No sé si están los datos para bajarla, pero bueno, en cualquier caso creo que yo los creé a mano. Creé las tablas, como ustedes ya saben, y fui agregando datos a mano. Lo tenía en un Excel y los fui agregando. Entonces tengo una tabla ciudades, que se las puedo mostrar acá. Tiene un código de ciudad, un nombre de ciudad y una provincia. ¿Sí? Fíjense que faltan un montón de datos, eso fue porque lo fui creando yo a mano. Y creo que saqué los datos de Wikipedia, me parece un Excel que estaba por ahí en Wikipedia y lo importé. Y la tabla de temperaturas también la creé yo. Tiene fecha, temperatura mínima y temperatura máxima. Si van a examinar, les dice el código de la ciudad, ¿sí? La fecha en que se registró esa temperatura y una temperatura mínima y una temperatura máxima de esa ciudad en esa fecha. Esa es la idea. Esa es la idea, que tienen por ciudad, por fecha, una temperatura mínima y una temperatura máxima. Pueden hacer de cuenta que esos datos alguien se los pasó a ustedes. Y entonces lo que le pide es que tienen que crear un procedimiento, porque ¿qué pasa? Alguien le pasó esta tabla, alguien le pasó a ustedes esta tabla de temperatura mínima y temperatura máxima, que la fue escribiendo a mano en el Excel, pero podría ser, por ejemplo, que se haya equivocado acá, por ejemplo, vamos a modificarlo a mano, ahí, y temperatura mínima es mayor que temperatura máxima. Se confundió y los cargó al revés. ¿Sí? Vamos a cambiarla acá también. 43, vamos a cambiarle acá, vamos a ponerle 33. Acá la cargó al revés también, cargó la temperatura mínima más grande que la temperatura máxima. Y vamos a cambiarla acá también. Y acá también la crearon al revés. Vamos a ver más datos. 2. Y acá también. Vamos a ponerle 26. Bien. Entonces hay errores en los datos. Hay errores en los datos. Entonces lo que le pide acá, hay errores en los datos. ¿Ve? Como dice acá, puede suceder que los valores de temperatura máxima y temperatura hayan sido ingresados de forma incorrecta en la tabla, como nos pasa a nosotros. Tenemos la temperatura mínima más grande que la temperatura máxima. Entonces les pide que haga un procedimiento para intercambiar esos valores, es decir, que corrijamos ese error. Y aparte de esto, dice, bueno, que crees un cursor. ¿Ustedes saben lo que es un cursor? Ya lo vieron, creo, en teoría. ¿Qué es un cursor? Una tabla temporal. Es una tabla temporal, exactamente. Es casi lo mismo que una tabla, solo que está en memoria. Es decir, cuando ustedes cierran el programa o apagan su computadora, esa tabla desaparece, ¿sí? No persiste. Entonces les pide que creen una tabla temporal que se llame intercambio, que marque para cada ciudad el número de cambios que corrigieron. Es decir, acá nosotros, no sé, creo que cambiamos 3 en la ciudad 2, que creo que es Córdoba, y cambiamos 1 en la ciudad 3, que la verdad que ahora no me acuerdo cuál era. Entonces quiere que esos cambios que fuimos corrigiendo queden reflejados en ese cursor nuevo. Entonces vamos a hacer eso. Y para eso, obviamente, ¿no? Les pide que creen un procedimiento. La única forma que tienen de hacerlo, no lo van a hacer acá en la línea de comando, es crear acá código, ¿sí? Modificar. Yo ya creé un nuevo programa, como les mostré antes, no tiene nada. ¿Está bien? Vamos a crearlo acá, nuestro procedimiento. Así como las funciones empiezan con function y terminan con enfun, los procedimientos empiezan con procedure, el nombre del procedimiento, no sé, en este caso le vamos a poner changes, de cambios, y terminan con endproc.
¿sí? Empiezan con procedure y terminan con entropy. Bien. Este procedimiento, bueno, no recibe nada, entonces vamos a hacer que reciba algo. Por ejemplo, vamos a mostrar en algún lado, aparte de que me cree ese cursor con los cambios, que me muestre el número total de cambios. Que me vaya sumando y me cuente el total de cambios. El total de cambios que haya hecho en nuestra tabla, ¿cómo se llama? Temper. Bien. ¿De qué forma crean ustedes por código un cursor? Yo les mostré cómo se crea una tabla. ¿Cómo crean un cursor? Es create prácticamente cursor. igual. Exactamente, es prácticamente igual. Create cursor. El nombre del cursor les pide que se llame intercambios. Create cursor, ahí les dice el alias, el nombre del cursor. Y después le tienen que decir los campos y el tipo. Entonces, no sé, código de ciudad. Acá tienen que tener cuidado porque ustedes van a copiar de esta tabla que tienen acá, ciudades, a esta otra tabla que se llama intercambio. Entonces, el tipo de campo debería ser el mismo. ¿Sí? Si acá tienen numérico de 5, y bueno, acá este debería ser igual. Para evitar que se pierdan datos. Es decir, si ustedes tienen un numérico, allá un numérico de 5 y acá tienen un numérico de 2 y le aparece un valor de 3 dígitos y bueno, no lo va a poder meter en ese campo y se va a producir un error o van a perder datos. Bien. A ver si acá les puedo subir un poquito. Ahí va. Así lo ven un poco mejor. Para ahí su compañero que pedía para la otra cosa. Bueno, acá sí se puede hacer. Entonces, eso, el código de ciudad y ¿qué más? El número de cambios. ¿Sí? Vamos a contar de alguna manera el número de cambios. No sé, vamos a ser generosos, vamos a suponer que necesito 5 lugares para el número de cambios. Vamos a achicar, no, vamos a dar un poquito acá. Bien. Entonces, con esa línea crean el cursor, que se llama intercambio, que tiene dos campos. El primero es numérico y el segundo también es numérico, de 5 dígitos, 0 espacio decimal. Bueno, a este ya vamos a ver que lo vamos a necesitar, pero voy a crear un índice. A este cursor le puedo crear, así como le creo un índice a las tablas, le puedo crear un índice al cursor. Index on, como hicimos antes. Código de ciudad. Cuando crean el índice, cuando uno crea un índice, es la tabla que queda activa. Entonces, siendo que esta tabla es la activa, yo le voy a crear el índice código de ciudad y le voy a poner de tag índice código de ciudad. Ya vamos a ver para qué uso este índice. ¿Para qué quiero que ese cursor tenga un índice por código de ciudad? Profe, ¿no era tag o es to? Index on. Sí, creo que se puede de las dos maneras. Se puede de las dos maneras. No hace falta. Es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es la idea? Voy a ir recorriendo la tabla de temperatura, ¿sí? Voy a ir recorriendo toda la tabla de temperatura y cuando encuentre que hay números entre temperatura mínima y temperatura máxima que estén cambiados, ¿sí? Los tengo que dar vuelta y agregarlo a este cursor que creé. ¿Bien? Entonces, a ver, esta tabla temper, vamos a
mostrar cómo está construida. Tiene el código de ciudad, la fecha, la temperatura mínima, la temperatura máxima. Bueno, y tiene un índice creado por código de ciudad. También lo va a ordenar por código de ciudad. Bueno, entonces yo voy a trabajar sobre esa tabla. Ustedes saben, como les dije, creé el cursor. Quiere decir que la tabla que va a quedar activa después que cree el cursor es intercambio. Pero ahora yo quiero ir recorriendo esta tabla temper. Así que necesito seleccionarla. Select temper. Necesito seleccionar la tabla temper. Ahora la que va a estar activa es la tabla temper de temperatura. Voy a activarle ese índice que creé. Set index to y código de ciudad que se llama. A ver, modificar índice y code ¿sí? Bien, y ahora, ¿cómo hago yo para recorrer toda la tabla? Yo tengo abierta, ¿sí? Piensen que ustedes tienen dos libros. Un libro se llama Intercambio, que lo tienen a la izquierda, y un libro se llama Temper, lo tienen a la derecha. Los dos libros están abiertos, cada uno tiene un puntero, o sea, tiene un señalador apuntando en Temper, está en la primera hojita, en Intercambio por ahora no tiene nada, también tiene un señalador en la primera hojita, que sería su registro activo. Y ahora tienen que recorrer, ustedes la seleccionaron, así que ahora tienen adelante de sus ojos el libro de la tabla Temper, ¿sí? Tienen esa tabla abierta y tienen que recorrerlo. ¿Cómo recorren una tabla? ¿Con el select y el asterisco? No. No. Ya al select ya les permite elegir cuál es la tabla activa. Select Temper significa, mira, voy a trabajar con la tabla Temper. Actíbamela. Ahora, ¿cómo hago yo para ir recorriendo registro a registro de la tabla Temper? Con un scan for. Con un scan. Claro, es un scan. ¿Necesito imponerle alguna condición? Vos me decís scan for, hoy vimos lo del for. ¿Necesito imponerle alguna condición o yo lo quiero recorrer a todos? No, quiero recorrerlo a todos, por eso es scan solo. Es el scan, exactamente. Es un scan, ¿sí? Scan en scan. ¿Qué ventaja tiene esto? ¿Por qué no hago? Yo les mostré en la primera clase que yo podía hacer un for, por ejemplo. Yo podría hacer un for y ir recorriendo la tabla uno a uno, pero me tengo que ocupar yo de saltar de registro en registro. ¿Está bien? Tengo que llamar una función que se llama skip, que me salta, cuando termino de leer un registro, me salta al siguiente, tengo que hacer un skip. El scan ya me lo resuelve directamente. El scan va a empezar en el primer elemento de la tabla y va a ir uno a uno recorriendo cada uno de los registros de la tabla que esté activa, en este caso, Temper. Entonces lo tengo que recorrer. No nos olvidemos que dijimos que íbamos a contar el total, ¿eh? Todavía no lo pusimos eso, pero en algún momento lo vamos a tener que hacer. Entonces, Profe, sí. perdón, después de que seleccionaste la tabla Temper, ¿no va a set order to en vez de set index? Ah, sí, muy bien, muy bien. Set order to. Y acá, puse to porque me parece que funciona de las dos maneras, pero vamos a ponerle tal. Entonces, set order to, exactamente, o sea, quiero que lo active, ya está creado el índice, no quiero que lo cree. Set order to. Bien, entonces voy a escanear uno por uno los registros. Entonces, ¿qué tengo que ver? Yo estoy parado en el primer registro. ¿Qué tengo que ver para ver si lo tengo que cambiar? ¿Cómo sé si lo tengo que cambiar? ¿Qué condición se tiene que dar? Yo tengo La temperatura sea mayor a la máxima. No. Si la perdón, no, capaz que tenés razón. ¿Qué dijiste? Que la temperatura mínima sea mayor a la máxima. Exactamente. Entendí otra cosa. Entonces, si mi temperatura mínima. ¿Por qué hago esto? ¿Qué es esto? Esto no es una variable. Esto es. ¿Qué es? ¿Por qué puedo poner teming ahí? ¿A qué hace referencia eso? Es el nombre del campo, ¿no? El campo. Es el nombre del campo, se llama teming. Si la temperatura mínima es mayor a la temperatura máxima,
¿sí? Significa que están dado vuelta, ¿sí? Están puestos al revés. Entonces, ¿qué hago si la temperatura mínima es mayor que la temperatura máxima? Necesito cambiar, ¿sí? Donde está la temperatura máxima, poner la temperatura mínima, donde está la temperatura mínima, poner la temperatura máxima. Y eso lo hicieron 1.000.000 de veces en informática, ¿sí? Necesitan una variable auxiliar. Y nos vamos a guardar, ¿sí? El código de la ciudad, porque si estamos haciendo el cambio, sabemos que este cambio que estamos haciendo lo vamos a tener que meter acá adentro. Y para eso necesitamos el código de la ciudad. Entonces, nos vamos a guardar ese campo que se llama code ciudad. ¿Sí? Recuerden que estamos parados en el primer registro, ¿eh? Entonces, code ciudad es el campo, me lo estoy guardando en CC, que es una variable que estoy creando ahora. Código de ciudad, me lo guardo. ¿Qué otro valor tengo que guardar? Y bueno, eso que ustedes ya hicieron muchas veces. En un valor, en una variable auxiliar, me guardo la temperatura mínima, por ejemplo. Ya tengo guardada la temperatura mínima, así que puedo pisar ese valor, porque total ya lo tengo guardado en una variable auxiliar. ¿Cómo hago eso de asignar a la temperatura mínima el valor que tiene la temperatura máxima? ¿Puedo hacer esto? Tmin igual a Tmax. ¿Puedo hacer esto? Vamos, jueguense. ¿Puedo hacerlo o no? No, ¿Por qué? porque estás comparando. Tipo, no le estás cambiando el valor, digamos. Acá esto es una asignación. A aux le estoy guardando Tmin, así que si pude hacerla acá, pude hacer esta asignación, acá también podría hacer esta asignación. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque son dos campos. ¿Cómo? Porque ¿Cómo? son campos. Porque son campos, muy bien, son campos. No puedo hacer esto porque son campos. No puedo modificar el valor de un campo a través de una asignación. ¿Cómo modifico? ¿Cómo conocen ustedes? ¿Con qué sentencia modifican el valor de un campo? Replace. Muy bien, replace. Entonces, replace Tmin with Tmax. Ahora sí, son campos, no pueden asignarlos con un igual, son campos. Y ahora que ya cargué ese valor ahí, ya puedo cargar el valor de Tmax, replace Tmax with el valor que me había guardado en auxiliar. Y bueno, entonces ya hice el cambio ahí y ya tengo todos los datos que necesito porque me guardé el código de ciudad. Así que puedo seleccionar select intercambios, ¿sí? Que es mi cursor que creé acá arriba. Select intercambio, ¿qué significa esto? Háganse la idea de que ustedes estaban mirando el libro que era Temper, donde tenían todos los registros, lo corrieron en un costado y se movieron y ahora están parados adelante del libro que se llama intercambio y van a escribir ahí lo que necesitan. Entonces, seleccionan intercambio y ahora yo voy a hacer esto. If seek de CC. ¿Qué hace